Bienvenidos a la Wicked Musique, la sección de Kit para músicos, Kit para músicos. donde hablamos de los personajes y acontecimientos históricos que han influido en el mundo de la música. En este episodio vamos a hablar de uno de los compositores más importantes de la música clásica, Wolfgang Amadeus Mozart. Hola, baby. Pero no te preocupes, no vamos a hacer una clase aburrida. Vamos a hablar de Mozart con un toque divertido e informal, porque la música es arte y el arte pues se disfruta. Pero antes de comenzar, quiero agradeceros a todos por vuestro apoyo incondicional a Kit para músicos y daros la bienvenida a nuestro nuevo setup. Y si no has visto el vídeo donde te hago un tour por este nuevo setup, te lo estaré dejando por aquí seguramente. Soy Oliver Luna y te doy la bienvenida a la Wicked Musique. Mozart nació en Salzburgo, Austria, en 1756. Desde su infancia mostró un talento innato para la música, lo que lo convirtió en un prodigio. A los 6 años empezó a componer música y a los 8 realizó su primer tour por Europa con su familia. Durante su vida, Mozart compuso más de 600 obras, incluyendo óperas, sinfonías, conciertos, sonatas y música de cámara. ¿Te imaginas ser un niño prodigio componiendo música a los 6 años? Vamos, eso es impresionante. Y lo que es aún más impresionante es que Mozart compuso más de 600 obras en su vida. Eso es muchísimo más de lo que algunos compositores componen en toda su carrera. Mozart definitivamente tenía un talento único. Mozart es conocido como uno de los más grandes compositores de ópera de todos los tiempos. Sus óperas son consideradas obras maestras y son representadas en teatros de todo el mundo. Algunas de sus obras más conocidas incluyen Don Giovanni, Las bodas de Fígaro y La flauta mágica. Mozart también escribió algunos de los arias más famosos de la historia de la música, como Non più andrai de Las bodas de Fígaro. Non mi andrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando. ¿Recuerdas la última vez que fuiste a ver una ópera? ¿No? Bueno, eso es porque una gran mayoría de la gente no es muy fan de las óperas. Pero escucha esto, Mozart hizo que la gente amara las óperas con sus composiciones. Vamos, el tío era un mago de la música. Además de la ópera, Mozart también es conocido por su trabajo en la sinfonía. Compuso más de 40 sinfonías en su vida, cada una con su propio estilo y carácter. Algunas de sus sinfonías más famosas incluyen la Sinfonía número 40 y la Sinfonía número 41. Las sinfonías de Mozart son conocidas por su belleza, su complejidad y su profundidad emocional. ¿Pero sabes qué es una sinfonía? Pues sería algo así como una especie de teatro musical, pero sin actores. Solo música. Y Mozart fue un maestro en la creación de sinfonías. Es como si estuvieras viendo una película en tu mente mientras escuchas su música. Cada sinfonía de Mozart es única y es como viajar a un mundo diferente cada vez que la escuchas. Aunque Mozart es conocido por su música, su vida personal también es muy interesante. Mozart tenía una personalidad alegre y extrovertida. Y le encantaba divertirse y hacer bromas. Una anécdota divertida es que Mozart solía hacer bromas con sus amigos y compañeros de trabajo. Una vez les hizo creer que había compuesto una sinfonía en su cabeza y la estaba escribiendo en papel mientras caminaba por la calle. Resultó que solo estaba dibujando un patrón en el papel. Sin embargo, también tuvo momentos difíciles en su vida, incluyendo problemas financieros y la muerte de su esposa y sus hijos. Pero a pesar de esos obstáculos, Mozart siguió componiendo música hasta el final de su vida. En 1791, Mozart murió a los 35 años, dejando tras de sí un legado musical impresionante. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tener un talento tan grande y aún así tener problemas financieros? Bueno, eso es lo que le pasó a Mozart. Pero a pesar de todo, no dejó de hacer lo que más amaba: componer música hasta el final de su vida. Eso es amor por la música. En conclusión, Wolfgang Amadeus Mozart es uno de los compositores más influyentes e importantes de la historia de la música. Su música sigue siendo popular y apreciada en todo el mundo. Y su vida personal es igualmente interesante. Así que, la próxima vez que escuches música de Mozart, recuerda que estás escuchando el trabajo de un genio con personalidad divertida y alegre.
Gracias por ver la Wicked Music de Kid para músicos. No te olvides suscribirte al canal para vídeos divertidos e informativos de la música. Y dale like y comenta si te ha gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, que seas feliz y que la música te acompañe. Hasta pronto.